amigos de Amazonas, les saludamos cordialmente en este programa del Gobierno Territorial Autónomo Aguajún. En esta ocasión nos encontramos con la presencia del PAMO, el presidente del GTA, quien en esta ocasión ha tenido a bien concedernos una entrevista para hacerle preguntas muy puntuales e importantes acerca de la constitución del GTA. Damos bienvenida a nuestro PAMO aquí presente. Buenas noches, PAMO. Buenas noches. Como les anunciaba, justamente el GTA es una entidad que se está conformando, ¿no? Y que nace en el territorio amazónico y que abarca algunos departamentos, pero en este tema nos va a explicar a mayor detalle qué es el GTA, porque la población, las autoridades y otros grupos de entidades, incluso organizaciones, se preguntan acerca del origen y constitución del GTA como Gobierno Territorial Autónomo Aguajún. Sobre esto se han tejido varias interpretaciones, como querer independizarse del Estado Perú. Otros dicen que es ilegal porque no se encuentra inscrita en los registros públicos, y otros, digamos, interpretaciones. Entonces, para justamente iniciar con esta explicación, que más que el mismo PAMO nos dé esta aclaración a toda la población del territorio del GTA. El Gobierno Territorial Autónomo Aguajún es una organización, ¿no? Es una institución o es una entidad Aguajún. En su modalidad de gobierno propio, constituido así en el marco de la libre determinación de los pueblos y de los pueblos indígenas. Esto tiene un amparo jurídico. En primer lugar, para ver si GTA es legal o no, se tiene que preguntar si la existencia del pueblo Aguajún es legal o no. Ahí es donde se tiene que empezar. Entonces yo le pregunto a usted, señor periodista, la existencia del pueblo Aguajún, que hace miles de años, que nació antes del Estado, ¿es legal o no es legal? Es legal, ¿no? Es legal. De lo contrario, no tendría sentido. O sea, ¿qué instrumento dice eso? El convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo reconoce al sujeto pueblo indígena, ¿no?, como un sujeto con derecho, ¿no?, y con derechos colectivos, y está dentro de el derecho de ejercer su derecho a la libre determinación de los pueblos. Entonces, ese sujeto que es el pueblo Aguajún en este caso, tiene su propia organización interna, ¿no? Y una de sus organizaciones internas, así definido por el mismo pueblo Aguajún, es el Gobierno Territorial Autónomo Aguajún. Por lo tanto, si la matriz, que es el sujeto pueblo Aguajún, es legal, su existencia es constitucional, entonces su organización también es legal y constitucional. Cosa muy distinta es que administrativamente no se inscriba en registros públicos, que es algo que hay que entender bien eso. Que administrativamente no se inscriba en registros públicos, ¿por qué? Porque en el libro de registros públicos maneja los siguientes libros: el libro de comunidades nativas, libro de comunidades campesinas, libro de fundaciones, asociaciones civiles, de empresas, de eso hay. Pero no existe un libro abierto para pueblos indígenas. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es abrir el libro de pueblos indígenas en registros públicos para que el GTA pueda inscribirse en ese libro, que es una medida administrativa, ¿no? Un formalismo. O sea, que es el formalismo, es un formalismo. Entonces, eso es parte del debate, parte de la gestión del GTA para que el Estado abra el libro
en sus registros públicos el libro de pueblos indígenas. Entonces, hay que entender, ¿no? Hay que entender que en este caso, el mismo Tribunal Constitucional dijo en el expediente 02196-2014 en proceso de amparo, en su fundamento 6, dijo que en una lógica de convencionalidad del derecho, ¿no? Normativamente, la personería jurídica de los pueblos indígenas u originarios deriva de la ratificación por parte del Estado peruano del Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, el Convenio 169 de la OIT sustenta la personalidad jurídica del pueblo indígena. Y en base a ese sustento, lo que hace falta es una medida administrativa para inscribir su organización de ese pueblo, ¿no? O sea, además, es muy importante que el público sepa que una medida administrativa no le va a dar derecho de existencia a un pueblo abajún. El pueblo abajún es milenario, es preexistente al Estado, existe. Así como cuando se le da título de propiedad a una comunidad, a partir de la dación de ese título de propiedad no se genera el derecho indígena. Es muy importante eso. El título de propiedad que el Estado da no es constitutivo de derecho, es declarativo de derecho. Es decir, el Estado declara que este pueblo indígena, esta comunidad, tiene derecho a este territorio. Entonces, declara esa existencia del derecho. Pero equivocadamente, muchas comunidades creen que si no cuenta con título, no tiene derecho. Si no está inscrito su título en registros públicos, no está con derecho. No, no es así. Esta es una versión totalmente equivocada, totalmente fuera del derecho. Por eso es que hay muchos profesionales que opinan este tipo se mandan, digamos, opinando de que no es legal la existencia, etcétera, etcétera. Están hablando falacias, ¿no? Que tienen que entender bien, aprender bien del derecho para hablar de eso. Es muy importante eso. Sí, y efectivamente es algo que nos llama poderosamente la atención, puesto que este tema un poco no se entiende bien, incluso entre profesionales, por decirlo así, entre comillas, ya tanto sean del derecho o no, que ellos entienden de que el Estado tiene que reconocer vía registro público para que determinada entidad sea recién admitida como un sujeto de derecho, cuando simplemente, como usted lo mencionó, ese es un acto declarativo, porque ya el derecho es preexistente o ya lo tiene. Este punto es muy importante que lo sepa el pueblo, sobre todo dentro del territorio autónomo Aguajún, ya que hay varias versiones que de alguna manera confunden a la población y no se tiene bien claro, incluso como ya lo mencioné, dentro de algunos profesionales que no asumen esta característica de, digamos, organización del GTA. El GTA, ¿cuál es su propuesta? Muchos preguntan, ¿para qué existe el GTA? ¿Es una organización más? ¿Es una ONG? ¿Y qué está haciendo? ¿Cuál es su objetivo? Por ejemplo, el tema de la demarcación territorial y otras agendas muy importantes. ¿Cómo ve el GTA su situación socioeconómica, social, y qué está haciendo, digamos, por decirlo así, en favor de ello? Hay 4 ejes temáticos fundantes. El derecho al territorio y recursos naturales es uno de los ejes fundamentales. El derecho a la identidad cultural, el derecho al autodesarrollo y el derecho al autogobierno. Estos son 4 pilares en donde se sostiene el GTA, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desarrollan una serie de actividades, pero con una visión de nación originaria abajún,
con su derecho de organizarse como un gobierno propio en el marco de la libre determinación de los pueblos indígenas, que está amparado a nivel internacional. Ese derecho es a nivel nacional, ¿no? Y además, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos son instrumentos internacionales de las Naciones Unidas que reconoce el ejercicio de autogobierno y el derecho a organizarse de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso. De igual manera, el derecho de controlar su territorio también, en sus artículos 13 y 14 del Convenio 169, ¿no? Muchos dicen, pero así no dice expresamente la Constitución. Una vez más, es una ignorancia, porque la Constitución, ¿no?, en su artículo 3, reconoce los derechos análogos, ¿no? Es decir, en nuestra Constitución Política del Perú se reconocen los derechos fundamentales en el artículo 2. Pero como el sistema constitucional peruano es un sistema constitucional de numerus apertus, el artículo 3 de la Constitución incorpora, o sea, dice, reconoce los derechos análogos, ¿qué son los derechos análogos? Es el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y todos los tratados internacionales de derechos humanos que el Perú lo ha ratificado, forman parte de derechos análogos en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú. Y no hay que olvidarse que en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, todos los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional. Claro. Y por si fuera poco esto, en la cuarta disposición transitoria de la misma Constitución reconoce, ¿no?, que se interpretan los derechos, ¿no?, a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, todas las acciones del GTA están realizándose dentro del marco jurídico, lo que significa que no es separatismo. Es muy importante eso. O sea, ejercer gobierno autónomo dentro del territorio del Estado no es ejercer esa función para separarse del Estado, en otras palabras, para declararse otro Estado. No es eso, ¿no?, sino que es para gobernar en nuestro territorio, ¿no? Y el Estado tiene que apoyar con recursos para ese gobierno autónomo, ¿no? Eso es la figura. Muy interesante, muy importante, amigos, de verdad, nos está aclarando la mente el mismo Pamu, el primer presidente del GTA, del Gobierno Territorial Autónomo Aguajún. Entonces, dentro de esto vamos a aclarar también qué se ha venido haciendo con relación a la demarcación territorial, cuánto territorio tiene el territorio Aguajún, cuánta población abarca, cuántas hectáreas, cuántos departamentos incluye. Con eso regresamos. Una pausa. En la selva amazónica, una batalla silenciosa y devastadora se libra día tras día. La operación minera ilegal está destruyendo nuestros bosques y dejando a su paso un rastro de desolación. No a la deforestación. No a la minería ilegal. No a la deforestación de nuestros bosques. Bien, amigos, continuamos con esta importante entrevista con el PAMU mismo, y nos está aclarando la visión, la mente, la interpretación acerca de cómo se está constituyendo el GTA con el respaldo de la Convención Internacional, incluido de la Constitución Política del Perú. Y en el marco de eso nos indican de que están haciendo el trabajo importante que es la demarcación territorial como primera agenda. Y esto nos va a explicar un poco más el PAMU, aquí Gile Noa Xavi, abogado, quien ha tenido esta ardua tarea titánica de poder pues llevar a cabo este trabajo de demarcación territorial. Bien, Pamu, ¿cómo así, digamos, usted
dentro de este trabajo, una vez constituido el GTA, ¿cómo ha visto usted conveniente hacer la demarcación territorial y por qué? ¿Y hasta qué punto se ha venido avanzando en este trabajo? Le denominamos autodemarcación territorial, ¿no? Que es a la respuesta a la visión del Estado sobre demarcación territorial. O sea, la visión del Estado sobre demarcación territorial es por pedazos de tierras. En cambio, sobre la visión indígena del territorio es el íntegro del territorio que ocupa un pueblo indígena. Por ejemplo, en este caso el pueblo abajún. ¿Cuántas, desde el Aramango, los ríos Chiriaco, Cenepa, Santiago, Nieva, Apaga y Urapaga, Potro, Chiriaco, Cahuapanas, que son tributarios del río Marañón, a lo largo de estos están ubicados, el Cenepa también, están ubicados todos los pueblos indígenas, abajún, en este caso, abajún, ¿no? Se ha contabilizado que son 3 millones de hectáreas. O sea, el pueblo abajún, la nación originaria abajún, cuenta con una extensión ancestral de 3 millones de hectáreas, que abarca desde la cordillera de Cóndor, Alto Mayo, desde Aramango hacia el Cahuapanas, de extremo a extremo. Todo esto es 3 millones de hectáreas. Los abajún somos algo de 70.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el ordenamiento territorial? Primero, autodemarcar este territorio ancestral, lo cual ya lo tenemos en el primer borrador, ya lo tenemos. Entonces, incluso ya lo tenemos sectorizados por sectores territoriales, en este caso organizados en 18 sectores territoriales, no tal como era tradicionalmente. No hay que olvidarnos que en el concepto abajún, si bien el pueblo abajún tenía un solo, el íntegro del territorio, pero se administraba por cuencas los territorios, sectores territoriales le llamamos nosotros. Lo hemos reivindicado y llega a ser 18 sectores territoriales, ¿no? Entonces, uno de ellos es Aramango, otro es Santiago, otro es Chiriaco, que es el Buchinquis, el Alto Marañón, Bajo Marañón, sector Nieva, sector Apaga y Urapaga, Potro, Cahuapanas, Alto Mayo, etc. Estos son, y todos estos sectores territoriales llegan a contar 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar el territorio. Primero, tenemos un gran problema de superposición de territorios comunales titulados. Títulos de propiedad sobrepuestas a otro título de propiedad y una pelea interna. El desafío que afronta GTA es: vamos a resolver de manera interna estos líos internos territoriales. Entonces hemos empezado a entrar en el campo, a resolver problemas de colindancias, ¿no? Y las mismas comunidades se están poniendo de acuerdo, ¿no? Las sobrepuestas de mutuo acuerdo, ¿no? Ya, vamos a quedarnos de esta manera. Pero tienen que ordenarse, ¿no? Y esto es de manera interna. En el segundo paso, nosotros vamos a solicitar al Ministerio de Agricultura para que todos estos problemas resueltos internamente de sobreposición sean formalizadas, ¿no? Sean legalizadas, sean ratificadas, ¿no? Hay un dispositivo legal que lo dice, que lo ampara eso. Entonces, pero ese es el segundo paso, ¿no? El primer paso es interno, el segundo paso es algo que hay que solicitar al Estado para que formalice estas soluciones internas. Eso tiene que estar bien claro, ¿no? Otro, es que además existen, tenemos que ordenar territorio a través de zonificación territorial autónoma, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso? Que es parecido al ordenamiento territorial del Estado, zonificación económica y ecológica, parecido a eso,
pero propiamente diseñado por el pueblo Abajún, ¿no? Que ¿cómo zonifica el pueblo Abajún su territorio? En 6 categorías, ¿no? Hay áreas intangibles, áreas de usos múltiples, hay áreas socioeconómicas, áreas de riberas, hasta los ríos y quebradas forman parte del territorio Abajún. Y eso tiene que ser plasmado así, porque en cada uno de estos niveles se dan usos socioeconómicos, culturas, creencias, eso. Eso no lo plasma el modelo del Estado, pero se negocia con el Estado, ¿no? Si hay algún vacío legal se tendrá que proponer para que la visión de ordenamiento territorial Abajún sea compatible, ¿no? Con la visión del Estado. Si hay algún vacío, tenemos que crear dispositivos legales con el Estado para poder acoplar. Pero eso es parte del trabajo. ¿Para qué? Porque queremos destinar áreas intangibles que, como zonas de reproducción de la fauna silvestre, de la flora, ¿no? Y también es muy importante por esta situación de lucha frontal contra el cambio climático, ¿no? Como una forma de mitigación. Y tendremos que también identificar corredores biológicos, ¿no? Donde son caminos, ¿no? Donde vienen la fauna, las aves, recorren las aves. Eso tenemos que reservar internamente, ¿no? Internamente. Y si es necesario, tenemos que firmar tratados internos entre pueblos indígenas para que ellos también den continuidad territorial para ese corredor biológico, para que a nivel de la Amazonía haya estas áreas donde puedan tranquilamente transitar los animales, las aves, etcétera, ¿no? Y también identificar las áreas de asentamientos, ¿no? Dónde van a ser impactados con los asentamientos, las áreas donde se van a hacer chacras, ¿no? Las áreas de cultivo de plantas comerciales, ¿no? Todo esto tenemos que ordenar el territorio, porque si aprovechamos nuestros recursos, nuestro territorio de manera desordenada, vamos a acabar devastando la biodiversidad que tenemos, ¿no? Es muy importante que el público sepa que de los 3 millones de hectáreas que tenemos nosotros de puro bosque, se ha impactado algo de 300.000 hectáreas. De los 3 millones, a lo largo de la existencia del pueblo Abajún, durante milenios, se han impactado 300.000 hectáreas, ¿no? Y eso no es una obra casual, sino es una visión que ha adoptado a las normas tradicionales para dar ese aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en este caso del bosque, ¿no? Entonces, tenemos que ordenar ese territorio. Tenemos que identificar las áreas para la titulación de tierras para aquellas comunidades que necesitan titular sus tierras, ¿no? Hay áreas comunes, tradicionales. Tenemos que ponernos de acuerdo entre comunidades colindantes para proteger como área común. ¿Cómo legalizamos? Tendremos que conversar con el Estado que nos reconozcan como tal estas cosas, ¿no? Ya sea a nivel de ampliación o si no a nivel de una ley especial que reconozca estas áreas tradicionales debidamente sustentadas antropológicamente y jurídicamente. Entonces, eso es el GTA, ¿no? El GTA no se reduce a simple organización, no es una organización civil, ¿no? El GTA representa a niños, niñas, adultos, los puber, jóvenes, adolescentes, ancianos, hombres, varones y mujeres, etc. Este es el pueblo Abajún, y ese pueblo Abajún, ¿no? Su organización gubernamental interna es el Gobierno Territorial Autónomo Abajún. Eso desconoce a las federaciones, a las organizaciones de ninguna manera. Más bien su estatuto dice: trabajemos de manera articulada.
desconoce el derecho constitucional de las comunidades nativas de ninguna manera. El GTA tiene sentido de su existencia territorial fundado en el reconocimiento de ese derecho comunitario de territorios, por un lado, pero también fundado por el convenio 169 de la OIT, que reconoce la integralidad de este territorio, ¿no? Entonces, lo que significa que hay que defender, hay que proteger las comunidades tituladas. Por supuesto, hay que ayudarlos a proteger su territorio, hay que respetar su autonomía. Las comunidades son instituciones autónomas, hay que respetarlo, ¿no? Cuando ellos nos necesiten, hay que ayudarlos, ¿no? Así es, así tenemos que trabajar juntos la reivindicación territorial. ¿Cómo sería la relación con el Estado, el GTA? La relación con el Estado es de coordinación. Eso tiene que estar bien claro. Es de coordinación, ¿no? ¿El trabajo de demarcación territorial que ya se completó o está en proceso? Y en caso de haberse completado, ¿en cuánto tiempo les tomó hacer digamos, autodemarcación territorial que ustedes llaman? La autodemarcación territorial nos ha durado más o menos 2 años. Quiere decir que ya se completó el circuito de demarcación y su sector. Hemos avanzado 90%. Perfecto, muy bien, amigos de Amazonas, muy interesante esto para el pueblo originario, aguajún, indígena, ya que el mismo PAMO está aclarando el punto de la demarcación territorial denominado autodemarcación, que abarca no solamente comunidades, sino como a la misma población, desde sus diferentes características, ¿no? Desde niños hasta ancianos. Todos los que habitan en el contexto del territorio del GTA, justamente el GTA es el órgano que se va a preocupar por brindarles la asistencia en caso de que ocurra la necesidad y brindarles las pautas para desarrollarse en algunos puntos específicos de sus actividades. Entonces, muy aclaratorio, muy ilustrativo, no quepa lugar a dudas, pero vamos a continuar también con otra parte muy interesante, que es uno de los retos también que ha tocado al GTA como organización. Dentro de ellos tenemos pues la personería jurídica, ya que como lo mencionó el PAMO mismo, si bien es cierto el GTA y la población indígena originaria, Aguajún, tiene un derecho por preexistencia, no requiere de un documento para que le dé una partida de nacimiento, por decirlo así, sino que él ya simplemente es declarativo el documento que remita el Estado. Sin embargo, hay un reto de trabajo para que haya un dispositivo de reconocimiento como sujeto pueblo a este territorio aguajún. Y con eso regresamos.